Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta segunda sesión en lo que tiene que ver a este periodo académico, sesión en la cual se está llevando de manera virtual. Bien, para hoy día tenemos unos cuantos puntos que debemos tener claros, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta que al no conformar grupos, repito, no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. ¿Sería bueno? Sí, sería bueno. Pero si hasta el día de hoy, hasta las 5 de la tarde, ustedes no me envían eh, por medio del correo quienes van a conformar los grupos, yo procederé a subir ya la hoja de la actividad que tienen que hacer. Y pues bueno, los que no, pues tendrán que hacerlo de manera individual, aunque el trabajo tome un poco más de tiempo en calificarla, pero bueno, si ya no pueden formar grupos, yo les voy a dar, o tienen la opción, por supuesto, de hacerlo de manera individual. Si hasta ahora, antes de terminar las clases, hasta las 9 de la mañana, tienen ya el grupo conformado, nos quedamos un momentito y me lo dicen por aquí. Y también de la misma manera les diré el tema que tendrían que hacer. Pero repito, si hasta pasada esa hora y hasta las 5 de la tarde, voy a esperar de que me envíen por el correo, que ya en la plataforma está, si es que no lo recuerdan, me puedan enviar por el correo los nombres de los integrantes del grupo, de qué materia es, qué paralelo, y no olvidarse de indicarme ahí mismo quién es el coordinador o coordinadora. Le responderé diciéndole el tema que les toca y a las 5 de la tarde, 5:01, o el tiempo que me vaya a tomar en revisar lo que me hayan enviado correo, posterior a eso, subiré la actividad. Recuerden que la actividad está en el enunciado del taller número uno. El taller número uno justamente está definido para ser expuesto el 30 de abril. Los grupos o de manera individual pues tendrán que exponer de acuerdo al tiempo que en la guía se encuentra. Mm, y posterior a eso, hasta ese día, pueden hacerlo antes si lo tienen, pero hasta ese día, 30 de abril, máximo 22 horas, tienen que subir el documento que expusieron, pero como ahí en la guía dice, debe, no no en la fuente de PowerPoint o donde lo haga, tienen que convertirlo en PDF. Ojo, no es un link que tienen que subirme el archivo. Yo link no reviso. Tienen que subir el documento en PDF. Entonces, esa también tiene una calificación, el documento. La exposición tiene una, una ponderación y el documento tiene otra ponderación. Eso está incluido en la rúbrica de cómo se va a calificar. Entonces, por favor, tengan presente, les vuelvo a repetir, si tienen ya el grupo conformado, ya mismo que terminemos las clases, me lo hacen saber para anotarlos y decirles qué tema les toca dar. Pero si aún no han conformado grupos, van a tener oportunidad que me lo envíen por correo, sus nombres y apellidos, el número de teléfono de cada uno de ellos, quién va a ser el coordinador, qué materia y paralelo, para posteriormente yo ingresarlo en la hoja de Excel que tengo de los grupos y posterior yo le enviaría por ese mismo medio el tema que les toca dar. Ojo, no más de las 5 de la tarde. Si después de las 5 de la tarde algunos compañeros no han logrado formar grupos,
pues entonces lo darán individualmente y de manera individual, pues ahí verán qué tema les toca. Ahí les voy a poner también en la hoja de indicaciones qué tema les va a tocar exponer. Bien, una vez que hemos aclarado sobre esta situación, esperemos que esa primera actividad empecemos con pie derecho, que no es nada complejo. Es investigación teórica, por ahí ejercicios, pero es solamente de explicarlo, qué es lo que hacen. En algunos casos, no en todos los temas hay que hacer, por eso en el documento lo dice. Si se requiere de algún ejercicio, simplemente es explicarlo, no a profundidad, porque recién estamos empezando, pero el que expone tiene que entenderlo. Recomendación cuando preparen diapositivas, ¿sí? Evitar el uso excesivo de palabras, de simplemente lo que consulté, lo copio y lo pego. Y claro, como ahora están de la manera virtual, pero se nota facilito cuando alguien está leyendo, pero como ahora están de manera virtual, de un lado tienen la teoría y en otro proyectan. Pero es fácil darse cuenta cuando uno está leyendo lo que está puesto en la diapositiva. Lo importante cuando expongan son por medio de tablas, por medio de gráficos, ¿sí? De repente sí, puede haber algo de teoría, pero ustedes son los que se explayan. No es que simplemente van a leer lo que en la diapositiva está. Entonces, por favor, tener en cuenta esas recomendaciones. Bien, voy a proceder a tomar la lista sabiendo que este día no hay ninguna excusa para que me digan el micrófono no me funciona. ¿Quién? Porque no estoy viendo ni quiénes están aquí, simplemente estoy viendo lo que voy a proyectar. Quien no dice presente, pues tendrá falta. Así que voy a empezar a tomar la lista del día de hoy y luego procederemos a lo que tiene que ver lo que tenemos para la clase de hoy día. Bien, atención a la lista. Andrade Domínguez Giselle, Andrade Ramírez Bryan, Presente. Aray Arana Marcos, Presente. Artiaga Mendoza Christopher, Bravo Sornosa Oscar, Briones Alarcón María, Presente, Briones Gámez Derlin, Presente. Cabo Valencia Luis, Ceballos Marcillo Ariel, Presente. De Faz Molina Giancarlos, Presente. Delgado Carreño Eric, Presente. García Belis Anthony, Presente, Holguín Barre Jefferson, presente, profe. Lord Sánchez Steven, Presente. López Cobeña Francisco, Presente. Molina Posligua Jorge, Palma Vinces Darwin, Presente. Párraga Zambrano Juan Elías, Paz Pozo Dami,
Presente. Pico, Quiñones, Medardo, Presente. Pico, Suárez, Cindy, Presente. Rengifo, Moreira, José, Ruiz, Romero, Melanie, Presente. Sabando, Moreira, Luis, Presente. Viteri, Colt, Anthony, Zambrano, Bermúdez, Eduardo, Presente. Zambrano, González, Kevin, Zambrano, Urdánigo, Axel. Presente. Bien, perfecto. Vamos entonces con lo que tiene que ver con la clase del día de hoy, ¿sí? Con lo que tenemos preparado. Por favor, no olvidarse también que en el transcurso del día, después que me digan quiénes son los grupos y los coordinadores, por favor, no olvidar entrar al grupo de WhatsApp, los coordinadores. Eso sí, entrarán al grupo de WhatsApp con el número de teléfono que me dio el coordinador, no que me da un número de teléfono y después entra con otro. No lo dejo ingresar. Tiene que ser con el mismo número que me dicen ustedes, que yo tengo anotado. Con ese mismo número es que tienen que entrar al grupo de WhatsApp. Muy bien. Empezando con una pequeña frase. Siempre las frases, algunas personas nos gustan porque tal vez a todos no les gustan cuando les dicen frases, porque de repente no creen. Y al final no es cuestión de creer, es cuestión de actitud. ¿Sí? Siempre uno se tiene que levantar todos los días con un objetivo claro, aunque sea un sueño, pero esos objetivos que se pueden llegar a cumplir. Yo, por ejemplo, no podría, yo por ejemplo tengo un sueño, pero sé que es imposible, entonces eso ya quedaría como un sueño, decir, algún día quisiera, por ejemplo, ir al espacio y ver el planeta desde afuera. Pero eso es algo, es que si se puede lograr, sí, claro que sí, pero no es un sueño a corto plazo, es un sueño bastante complejo. Pero de repente yo puedo decir, hoy me levanto con la idea de que todo me va a salir bien, de que si tengo que hacer un trabajo, hoy día lo voy a hacer. Si tengo que ir a tener una entrevista de trabajo, yo sé que lo voy a lograr. Entonces, siempre es bueno que se tengan sueños. Y esos sueños se dan, por supuesto, si es que usted tiene confianza en sí mismo. No escuche a las personas que a veces nos dicen, tú no eres capaz de esto, tú no eres capaz de esto. Las personas que son de mentes débiles, por supuesto que de tanto que se lo dicen, se lo cree. Y uno no va a ser capaz nunca. ¿Sí? La psicología es tan fuerte, y a veces nosotros somos tan débiles que nos dejamos llevar por la psicología. ¿Sí? Hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. Ante aquella persona que me dice, tú no eres capaz de hacer esto, yo no le tengo que demostrar a esa persona que lo soy capaz, me tengo que demostrar es a mí mismo. Entonces, por favor, tengan sueños, levántense con ganas de hacer las cosas, y ante aquellas personas negativas, aléjenla, no les hagan caso. Sigan adelante, tengan confianza en ustedes mismos. Bien, a ver, para el día de hoy, para el día de hoy, vamos a entrar a la primera unidad en cuanto tiene que ver con introducción en la materia. Por supuesto, antes de entrar de lleno a la materia, tenemos que recordar algunos temas que ya hemos visto en materias pasadas. Otros tal vez no, pero no son términos complejos. Entonces, hoy día vamos a ver, por ejemplo,
dentro de todo el término que se maneja en nuestro nombre de la materia, aparece una palabra, datos, y normalmente aparece en muchas otras materias, base de datos, minería de datos. Siempre esa palabra datos está rondando en algunos nombres de materias y tal vez, si no está en el nombre de la materia, está rondando en los conceptos. Entonces, es importante que sepamos a qué se refieren los datos. Hay otra palabra que a veces nos podemos llegar a confundir y aparentemente serían igual. La otra palabra es información. Vamos a ver qué son datos, qué es información. ¿Será lo mismo o por lo menos en qué se parecen o si es totalmente diferente los conceptos? Entonces, vamos a ver esa primera parte. Luego vamos a ver un poco sobre cómo está conformado el computador. Dentro de ello, un componente que a nosotros nos importa muchísimo en cuanto a la materia son los recursos de la memoria. Posterior a eso veremos, recordaremos, porque esto sí lo han tenido que ver, cómo funciona internamente un computador cuando uno le ingresa los datos, cómo es exactamente que hace ese proceso, para dónde van los datos, qué es lo que hace internamente y al final, qué es lo que nos devuelve. ¿Sí? Entonces, y justamente los objetivos de la clase de hoy día es justamente saber qué importancia y utilidad tienen los datos. ¿Por qué los datos son tan importantes, ¿sí? En el estudio de la informática? Y a veces no solo la informática, los datos son muy importantes a todo nivel. ¿Qué es dato? ¿Qué es información? ¿Hay similitudes? ¿No hay? ¿Es totalmente diferente? Lo veremos. ¿Por qué para nosotros es importante estudiar esta materia? ¿Qué importancia tiene esta materia con respecto a la formación que nosotros vayamos a recibir en la carrera? El aprender a programar no solamente es porque yo les diga, para aprender a programar dice que hay que hacer esto o esto o lo acá. Primero, para aprender a programar depende de uno. Si yo quiero aprender algo, yo voy a hacer lo imposible para lograr. Si a mí me están obligando a aprender algo que yo no quiero, difícilmente voy a aprender. Entonces, más allá que sea programar, aprender cualquier situación, depende primero de uno, de la actitud de uno. Pero bueno, hay algunos pasos que se enseñan también a aquella persona que tiene la actitud, pero que le falta otros empujoncitos más. Primero la actitud y después lo que viene, ¿sí? Lo demás es relativamente sencillo. Lo siguiente es que ustedes han tenido que ver algo de esto, es cómo funciona un computador y qué importancia dentro de todos estos componentes tiene la memoria principal. Luego, justamente en la memoria principal, que es la memoria principal del computador, la memoria primaria, cómo es que cuando envío datos al computador, estos datos se almacenan en el computador, en la memoria RAM. ¿Cómo hace esto, este almacenamiento? ¿Sí? Nos daremos cuenta que si hacemos un programa que ocupe demasiada memoria, vamos a ver cómo eso de que está ocupando, cómo sabemos de que está ocupando demasiada memoria. Entonces, justamente el optimizar la memoria hará que nuestros programas se manejen, se procesen más rápido y por ende vamos a obtener los resultados más rápido. Que es verdad, como yo le dije, si yo tengo tres programas y los ejecuto, prácticamente los tres parecen que funcionan al mismo tiempo y funcionan correctamente, pero
Eso es debido porque nosotros tenemos poquitos datos. Ahí no voy a ver la diferencia. Pero ya cuando hablo de cientos, de miles, peor, de millones de datos, ahí sí voy a darme cuenta si con 100.000 datos los tres programas me funcionan igual. Al final me dan el mismo resultado, pero uno de ellos es el que será más eficiente. Uno de ellos es el que procesará más rápido y por ende obtendré resultados más rápidos. Pero bueno, pero si yo tampoco para comprobar un programa no necesito 100.000 datos. Yo puedo saber con fórmulas qué programa es más eficiente que el otro. Eso también lo vamos a aprender. Bien, entonces empecemos por este primer término muy importante y el cual lo vamos a ver, como les dije, en muchas materias y del cual vamos a escuchar bastante. ¿Qué es un dato? Los datos o el dato es una representación simbólica, ¿sí? Que indican un valor. Este valor puede ser cualitativo, es decir, una cualidad. Por ejemplo, alto, bajo, eh, bueno, malo, ¿sí? Es una cualidad. Ese dato puede ser una cualidad o puede ser cuantitativo, es decir, una cantidad, número de hijos, número de años, número de personas, ¿sí? Entonces, el dato puede tomar cualquiera de esos dos tipos, una cualidad o una cantidad. El dato tiene tres tipos de datos, ¿sí? Tres tipos de datos. Se pueden utilizar en tres maneras diferentes. Son los datos no estructurados, los datos semiestructurados y los datos estructurados. Cada uno de ellos tiene su utilización. No es que, ay, el mejor son los estructurados. No, todos los datos se utilizan. Solo dependen del tipo de aplicación que estemos realizando. Al final, como vamos a ver, prácticamente todos los datos o lo hemos utilizado o lo vamos a utilizar. ¿Cuáles son las características principales de estos tipos de datos? Por ejemplo, los datos estructurados tienen un formato fijo, ¿sí? Es decir, tienen un tipo de datos. Son fáciles de buscar. Cuando yo realizo búsquedas dentro de este tipo de datos, las búsquedas y consultas son mucho más rápido. Yo las voy a encontrar mucho más rápido. También son muy eficientes al momento de almacenar. Por eso, en algún momento, más allá que yo trabaje con, no es que siempre, repito, tengo que trabajar con datos estructurados. En algún momento trabajo con el otro tipo de datos, pero ojo, tengo que saber cuándo. No siempre también, ¿sí? Bien, entonces los estructurados tienen esas características. Los datos no estructurados, en cambio, tienen un formato variable. Son, no imposible. Para eso existen algoritmos, por eso en esos datos se trabaja de otra manera. Sí, también son un poquito difíciles de buscar y analizar. Y justamente este tipo de datos se lo hacen con un tipo de algoritmos que usan lo que se llaman, si ustedes han escuchado, Machine Learning. ¿Sí? Tienen una forma diferente de ser procesados. ¿Por qué? Por su gran volumen de datos que existen. ¿Sí? Y los últimos son los semiestructurados. Prácticamente tienen una organización parcial. En algunos momentos tiene un formato fijo, en otros momentos tiene un formato variable. Estos, en cambio, cómo yo los identifico o cómo se organizan,
por medio de etiquetas o marcadores. Eso sí, son mucho más flexibles que los estructurados. Entonces, y justamente eso es que vamos a ver también dónde se utilizan cada uno de estos datos. Por ejemplo, si hablamos de datos no estructurados, ¿dónde podemos observar estos datos no estructurados? Recuerden, tiene un formato variable. ¿Dónde utilizamos esto? Pues cuando nosotros enviamos, escribimos un correo electrónico, todo lo que hacemos ahí son datos no estructurados. ¿Por qué? Porque puedo tener dentro de ese correo, puedo tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, incluimos el cuerpo de mensaje, incluimos archivos adjuntos y también metadatos, características, ¿sí? Los metadatos son características de ese correo. Entonces, dentro del correo introducimos diferentes tipos de datos. Esos son datos no estructurados. Las imágenes, las fotos y los videos, en otras palabras, todo lo que tiene que ver con los archivos multimedia, no tienen una estructura definida. Una foto puede tener más o menos píxeles, un video puede tener más o menos tiempo de duración, ¿sí? Y dentro del video incluye muchas cosas, incluye audio, imagen, incluye texto. Entonces ahí también son utilizados los datos no estructurados. Y por supuesto, donde también incluimos datos no estructurados, pues cuando hacemos o transmitimos o leemos las publicaciones en redes sociales. En una foto, en un video, es incluida, también se incluyen comentarios, diferentes tipos de texto, sin un formato estructurado, porque usted escribe libremente lo que desea dentro de esas publicaciones. Entonces, dentro de esas tres ejemplos que están ahí, y pueden haber otras más, se utilizan datos no estructurados. Y como les dije, estos datos requieren de herramientas avanzadas como la minería de datos y el análisis de texto. Todo esto conlleva a lo que les dije, el machine learning, algoritmos especiales que pueden procesar dentro de esos archivos. Por ejemplo, en un video o en una foto que busque, dentro de una foto que me busque los autos color amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer tan fácil si lo hago manualmente. Si hay 50 carros amarillos, 50 carros y dentro de eso hay amarillo, rojo, azul, verde, naranja, tantas cosas, tal vez a la vista algunos se me pasen. En cambio, con los programas de Machine Learning, yo puedo detectar tranquilamente cuáles son esos carros de un determinado color. Entonces, los datos no estructurados se usan bastante en lo que tiene que ver la minería de datos y el análisis de texto. Para esto se utilizan los algoritmos de Machine Learning. Como conocimiento, esto lo verán mucho más adelante dentro de la carrera. Ahora, ¿cuáles son los semiestructurados? Tal vez algunos que aquí de repente les gusta avanzar, les gusta investigar, ya se han metido a lo mejor en las páginas, diseñar páginas web, por ejemplo, ¿sí? Diseñar páginas web. Dentro de eso se usan muchísimo los datos semiestructurados, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos archivos que se utilizan, que a veces cuando yo voy a descargar un determinado archivo, me dice si lo quiero descargar, por ejemplo, en PDF o en archivo XML. ¿Qué son estos archivos? Son archivos extensos que vienen marcados. Observen que contienen datos organizados en una jerarquía de etiquetas. ¿Cuáles son esas etiquetas? Esto que está aquí. Esto es una etiqueta que dice que lo que está aquí adentro es un nombre, que lo que está aquí adentro es un apellido, que lo que está aquí adentro es una edad. Esto se llaman etiquetas.
donde aquí se definen los atributos, el atributo nombre, el atributo apellido, el atributo edad. Pero en cambio, pero en cambio, con respecto a los datos estructurados, no me dice si la edad es íntegramente un número, porque yo en edad le puedo poner en palabras 30. Entonces, esa es la diferencia también con los archivos semiestructurados. Sí, le pongo un nombre al atributo, pero en cambio carecen de un formato fijo, ¿sí? Que no sé exactamente si nombre, cuántos caracteres tiene, edad, como les digo, si es número o si es letra, pero por lo menos ya se marca el nombre del atributo. Estos archivos son muy utilizados en el ambiente web. Otro tipo de datos que en algún momento ustedes van a tener que utilizar son los llamados archivos JSON, ¿sí? JSON, que también tienen un formato de datos un poco más ligero. Observen que aquí tienen que abrir y cerrar el nombre que yo guarde aquí, el atributo que yo guarde aquí. En cambio acá, simplemente los pongo una sola vez y les escribo los nombres, pero seguimos bajo la misma situación. No sabemos si edad es un dato entero o un dato numérico, pero la forma de trabajar es mucho más ligero que acá. Ya no usan tantos símbolos ni frases para definir los datos. Esto también se usa mucho en la transmisión de datos cuando se usa archivos web o archivos móviles. Se usa mucho esta forma de transferir datos. Y como les dije, aquellas personas que han estado viendo o que ya por ahí, porque tiene que haber uno que otro que le gusta seguir investigando, a lo mejor hacen o diseñan páginas web, aunque sean sencillas, pero están empezando en ese mundo. Entonces, también los documentos que se llaman del tipo HTML también son datos semiestructurados, porque utilizan también etiquetas muy parecidos a los XML, pero este es mucho más extenso, la forma de trabajar aquí es mucho más extenso, tiene mucha más variedad que esta. Pero estos tres tipos de datos son los llamados datos semiestructurados. Normalmente estos tipos de datos se trabajan muchísimo en el ambiente web, ¿sí? Mucho en el ambiente web. Bien, entonces, ¿qué son los datos estructurados? Bueno, ya los datos estructurados son mucho más organizados. También su forma de manipularlos son más estrictas, ¿sí? Por ejemplo, aquí definen quiénes usan estos datos estructurados. Normalmente, las bases de datos de tipo relacional, donde yo tengo una tabla donde la fila de arriba son los nombres de los atributos. Internamente, cuando yo creo todo esto que está aquí, yo ya le estoy diciendo de qué tipo de datos y cuál es la dimensión que se va a guardar en cada uno de estos. Entonces, cuando dice salario, ya está definido que lo que yo voy a guardar aquí son números, ¿sí? Entonces, los datos estructurados son más organizados, pero son un poco más estrictos al momento de manejarlo, ¿sí? Entonces, estos datos estructurados se usan mucho en lo que tiene que ver el ambiente de las bases de datos relacionales. Otro lugar también que yo puedo usar datos estructurados son en las hojas de cálculos. Cuando usted hace un trabajo donde registra a lo mejor las ventas diarias, donde usted a la columna de números le da un formato. O sea, ya está mucho más organizado los datos que yo voy a guardar dentro de ellos. Entonces, importante, los tipos de datos que existen son tres: estructurados, semiestructurados y no estructurados. Ya les he explicado la característica de cada uno de ellos. No solo el video estará guardado, estas diapositivas ya saben que la podrán encontrar en los recursos. Ahí voy a poner también las diapositivas. Tendrán no solamente ver el video, sino también podrán descargar este documento y podrán estudiar para las lecciones posteriores. Otro donde también se utilizan estos datos estructurados son los registros de los sensores. Hoy más que nunca se manejan la situación de los sensores. Sensores de temperatura,
sensores de que hay que leer una hora determinada, una fecha para encender un determinado dispositivo. Ahí también se usan mucho lo que son los datos estructurados. Ahora, ¿cuál es la importancia que tienen los datos en la actualidad? Anteriormente, hace muchos, muchos años, a los datos no se les daba la importancia respectiva. Por lo tanto, cuando empezaron a diseñar las páginas web, habían dos tipos de páginas web, estáticas y dinámicas. Las dinámicas eran un poco más complejo de diseñarlas, pero ellas usaban bases de datos, es decir, podían guardar datos en ellos para después analizarlos. Las estáticas, en cambio, no guardaban datos, eran simplemente informativas, como esta. Por ejemplo, esto, si yo quisiera hacer una página web, esto sería estático porque yo no estoy guardando nada de datos, solo estoy indicando. Entonces, pero después de ese tiempo, ya no hay una sola página que no sea dinámica. Todas las páginas guardan datos para analizar justamente el comportamiento del usuario, para mejorar las páginas, para vender más productos y cosas por el estilo. Entonces, ¿para qué son importantes los datos? ¿Por qué entonces yo tengo que estar recogiendo datos? Pues justamente para tomar decisiones si tengo que cambiar o no el diseño de una página web, si tengo que cambiar o no el lugar donde he puesto un artículo, porque veo que la gente, en vez de que vayan al artículo que lo puse en la página web del lado derecho, la mayoría de la gente hace clic por el lado izquierdo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mover ese artículo y lo voy a poner del lado izquierdo, porque veo que ahí hay más movimiento del usuario con lo que tiene que ver con el ratón. Yo tomo decisiones. También para hacer análisis predictivo. Esto pasó hace años. Quiero predecir qué va a pasar en este año. Mis ventas van a subir, mis ventas van a bajar. Este producto que yo vendía hace años atrás, de repente voy a poderlo seguir vendiendo o no. O lo que hacen con las lluvias. ¿Va o no a llover mañana? ¿Cómo lo hacen eso? Con datos que han guardado durante mucho tiempo. Y en base a esos datos históricos, yo puedo hacer análisis predictivo y saber si algo me va a resultar o no. También existe, ¿para qué son los datos? Justamente para el Big Data, para la inteligencia artificial. Todo esto conlleva a los algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Para analizar a lo mejor sentimientos o emociones en un texto que yo escriba, que a lo mejor leyéndolo no lo entiendo muy bien qué emoción puedo sentir en ese texto. Con algoritmos de minería de datos, de análisis de texto, yo puedo saber si en esa frase o en ese texto hay una emoción positiva, hay una emoción negativa o hay una emoción neutra. Ahora nos vamos al otro lado, la información. Primero entendamos, el dato es lo primero que se crea. El dato es lo que nosotros manipulamos. El dato es lo que nosotros guardamos. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuándo esos datos se hacen información? Los datos se hacen información cuando se procesan. Algo importante, al dato yo no le puedo dar una interpretación fija. El dato no tiene una descripción, no me dice, o perdón, un dato me dice demasiado, pero no me dice algo específico. Me puede decir, es más, hasta yo lo puedo interpretar como sea. ¿Por qué? ¿Qué pasa que yo veo un número 5? El 5 es un dato cuantitativo, es un número, pero yo ese 5 podría decir, ese 5 es la edad de un niño, ese 5 es el número de hijos, ese 5 puede ser el nivel en que se encuentra una persona. Es decir, un dato me puede dar muchos significados, pero entonces, ¿cómo hago para que me dé una interpretación real? Pues el conjunto de datos
Cuando se procesa, ¿sí? Ahí sí, el proceso de esos datos me va a traer a mí información. Información que ahora sí le puedo entender lo que me quiere decir. Los datos son elementos crudos, ¿sí? Crudos. En cambio, la información es útil y comprensible, pero no hay información si no hay datos. Los datos no me hacen a mí tomar decisiones. Es la transformación de los datos que se hace información, esos son los que me toman decisiones, ¿sí? Entonces, los datos son así, conjunto de columnas. Por sí solo una columna no me dice nada o me dice demasiado para muchas interpretaciones. Esos datos son procesados en el computador por medio de algún programa y luego me va a dar información. Información que a lo mejor, como les digo, puede ser en forma de gráficos y los seres humanos somos muy visuales. La mayoría de personas, en vez de ver una tabla, en vez de ver un texto, le gustaría ver un gráfico. El gráfico el gráfico sí me da una interpretación fija, porque por ejemplo, si yo tengo datos de estudiantes con sus notas, tengo 5.000 datos, qué difícil es analizarlo en qué situación general están los estudiantes de un determinado nivel. Pero en cambio, si me presentan un gráfico y me dicen 50 estudiantes están en un nivel bajo, 100 estudiantes están en un nivel medio y de repente 800 estudiantes se encuentran en un excelente rendimiento académico. Entonces con eso, ahora sí, yo puedo tomar decisiones para que a lo mejor esos estudiantes que se encuentran en malas condiciones académicas, tomar soluciones para que ellos puedan subir su nivel. Pero todo esto lo hago primero, nacen de los datos, pero luego que se procesan, al yo ver un gráfico, yo ya puedo tomar decisiones. Bien, ahí vemos una tabla donde podemos ver la diferencia entre uno y el otro, empezando por su concepto, continuando sobre su naturaleza, el formato, un ejemplo en cada uno de ellos, dónde se lo utiliza y qué valor tiene, ¿sí? Pero repito, la información no existe si no tenemos datos. Entonces, ahí hay un breve resumen de todo lo que hemos visto con respecto a datos e información. Bien, esto en algunos momentos ustedes han tenido que escuchar, siempre se habla de datos, datos e información. Entonces, tengan presente esto. Los datos son crudos y difíciles de interpretar. La información son esos datos procesados que ya vienen organizados y y ya tienen un significado, ya tienen una interpretación. Bien, datos versus información. ¿Por qué estudiar algoritmos y estructuras de datos? Primero, antes de decir por qué, ¿cómo hacer para aprender a programar? ¿De qué depende? ¿Cómo me puedo ayudar para aprender a programar? Un desarrollador profesional, ¿sí? O cuando recién empieza, o para formarse, como les dije al inicio, lo primero que tiene que tener son las ganas de querer aprender, la predisposición, el no rendirse ante los problemas, porque va a tener problemas para aprender, ¿sí? Pero ustedes no entren en el campo negativo. No sé, no sé, no voy a saber. No. Desde el momento que ustedes piensan así,
ahí sí están acabados. ¿Sí? Ustedes tienen que tener las ganas, que por más difícil que sea, no, le voy a poner más ganas. Como les dije, no sé si a ustedes, lo que fácil viene, fácil se va. Lo que yo tuve algo con tanto sudor, valga la palabra, sudor y sangre, eso no se va a ir de mí. Eso yo lo voy a proteger y encima me va a dar algo en el futuro. Entonces, no se rindan. Por más difícil, por más espinoso que esté el terreno, no se rindan. Hoy más que nunca ustedes tienen muchas herramientas para aprender a programar, pero denle el tiempo que merece el querer aprender. Dejen de lado algunas cosas banales que no se van a ir. Si hoy día no fui a la fiesta, de repente todas las semanas en fiesta iré la próxima o tal vez cuando tenga el tiempo de ir. ¿Sí? Por favor, si ustedes quieren ser alguien en la vida, siempre tengan, como les dije, sueñen que sí se puede, tengan esas ganas, tengan esa predisposición a aprender. No se rinden. Primer punto para aprender a programar. Si aquí fallamos en esta, lo que viene adelante es en vano. Lo segundo, ¿sí? Lo segundo, ustedes tienen que tener la capacidad de seleccionar y diseñar las estructuras de datos y el algoritmo que vaya a funcionar. Eso, bueno, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Ya lo veremos más adelante cuando vamos a tener varios tipos de estructuras de datos y dependiendo de qué programa vayamos a hacer, pues si yo ya sé las estructuras de datos, yo puedo hacer uso de ello. Entonces, lo segundo es que usted tiene que tener la capacidad para seleccionar y diseñar varias estructuras de datos y algoritmos, ¿sí? Eh, esta parte que está aquí es una de las partes, repito, si usted tiene las ganas, esta parte de aquí es relativamente sencilla. La otra, para ser un programador, usted tiene que dominar al menos un lenguaje de programación. En el transcurso de su carrera académica, ustedes verán dos, tres, cuatro, cinco lenguajes de programación. Pero esa es la idea, de que ustedes al final digan, ah, este lenguaje me gusta más, este lenguaje puede hacer lo que hace el resto, pues entonces me voy a dedicar a este lenguaje. Si usted domina un lenguaje, casi todos los lenguajes tienen mucho parecido. Sí cambian algunas cosas, pero tiene la forma de trabajar casi es la misma. Un while se usa en C, un while se usa en Java, un while se usa en Python, un while se usa en JavaScript, se usa y el while siempre es lo mismo. Si usted ya lo sabe manejar en un lenguaje de programación, lo podrá manejar en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, es importante que usted domine al menos un lenguaje de programación. Le ponga todas las ganas a ese lenguaje, ¿sí? Que usted sepa el deje y maneje de ese lenguaje. Otra parte importante cuando uno es programador es que debe conocer el campo de la aplicación involucrado. ¿A qué me refiero con eso? Si a usted le dicen, ya ustedes saben programar, ya saben, son programadores, pero le dicen, quiero que me realice un programa de contabilidad. Pero si yo en mi vida he visto contabilidad, ¿cómo voy a hacer un programa contable? Entonces, si me piden un programa de contabilidad, yo tengo que saber contabilidad. Si a mí me piden diseñar un juego y yo soy malo para los juegos, difícilmente lo voy a lograr. Pero si yo voy a hacer un juego y yo conozco sobre los juegos, entonces estoy bien. Cuando ustedes vayan a hacer algo, tienen que saber sobre lo que están haciendo. Si les digo realizar un programa que me resuelva
una ecuación cuadrática. ¿Y qué es ecuación cuadrática? Si yo en matemática, yo no sé. Pues para poderlo hacer, tiene que aprender. Usted sabe programar, pero necesita de alguien que sí sabe la matemática. Me la explica y yo eso se lo transformo acá. Pero usted debe de conocer el campo de aplicación en el cual está involucrado. ¿Sí? Muy importante. Las dos últimas condiciones, las dos últimas, el dedicarme a aprender un lenguaje de programación y conocer el campo de aplicación, es relativamente sencillo, es relativamente sencillo, ¿sí? Eso se puede aprender. Pero en cambio, las dos primeras son, y más la primera, son un poco complicadas. La primera solo depende de mí para arrancar. La siguiente, si ya tuve las ganas, veo esta materia, veo la utilidad, pues entonces yo sé que voy a aprender. Las dos primeras son un poquito más complejas que requieren un poquito más de tiempo para poder aprender. Pero si usted domina las dos primeras, tenga la plena seguridad que las otras se le hacen relativamente sencillas. Pero esas cuatro características son las que ustedes deben, o esas cuatro, sí, características o principios, son los que ustedes deben de tener para poder aprender aprender a programar, ¿sí? Muy importante esto. Bien, las estructuras de datos, ustedes las van a escuchar a lo largo de la programación, ¿sí? Eh, Como les dije, no es sencillo, no es sencillo, pero no es que sea imposible aprender, ¿sí? Lo importante es que ustedes le pongan, que ustedes usen las herramientas que hoy día les brindan para poder aprender. Las estructuras de datos las van a utilizar ustedes a lo largo. Después de esta van a estar escuchando sobre estructuras de datos, listas, pilas, colas, árboles, y hay que aplicar árboles de búsqueda. Van a empezar ustedes a escuchar todos estos términos y se van a quedar en el aire si no lo saben. Entonces, por favor, tenemos que usar todas nuestras ganas y herramientas que existen para poder aprender. Entonces, la materia de estructura de datos es una materia obligatoria de todas las especialidades informáticas. Siempre la estructura de datos, cuando hay algo de informática, una carrera de informática, siempre esta materia de estructura de datos va a ser necesaria. Pero como les dije, sí, aparte que es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque, repito, las estructuras de datos me ayudan a mí a organizar y administrar de manera más eficiente los recursos de la memoria del computador. Esa es la parte medular de las estructuras de datos. Más allá de que sea obligatorio, ¿sí? Es el poder hacer más eficientes mis programas para obtener resultados mucho más rápidos. Bien, entonces ya sabemos lo que es las estructuras de datos y en lo que está en negrilla clarito. Administrar aprovechando el espacio de memoria. Bien, aquí sí voy a preguntarle a alguien, voy a preguntarle a alguien, primero, a ver quién me dice. Si no les pregunto a alguien, esto ya lo han visto. ¿Qué es un algoritmo? ¿Alguien me puede ayudar a decir qué es un algoritmo? Bien, entonces voy a empezar a calificar. Ayuda a resolver un problema de manera estructurada y eficaz, me imagino, con varios tipos de algoritmos existentes. No sé si me equivoco. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más tiene un concepto de algoritmos? Es un conjunto de pasos para resolver un problema. Bien, muchas gracias a los que intervinieron. Sí, exactamente. El algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que tiene un inicio y que tiene un fin. Y me sirve para resolver problemas.
Nuestras vidas diarias son un algoritmo. Todo lo que hacemos en nuestra vida es un algoritmo. Desde el momento que nos levantamos y vamos a un lugar, es un algoritmo. Porque empezamos en algo, seguimos pasos ordenados y llegamos a un fin y resolvemos un problema. Exactamente eso es un algoritmo, ¿sí? Un conjunto de pasos que tienen inicio y fin, que están organizados, ¿sí? Que están organizados y que tienen principio y fin. Entonces, ¿cuáles son las características? Que son precisos, que el problema lo tiene que resolver sin errores, ¿sí? Sin errores. Es definido. Por más veces que ejecutes el mismo algoritmo, las salidas siempre serán iguales en cada repetición. No puede ser que la primera yo pongo, por ejemplo, por decir, 5 más 5 ejecuto, sale 10. Vuelvo a ejecutar, 5 más 5 ahora me sale 8. No, si pongo justamente esos dos mismos datos, pues siempre me tienen que salir el mismo resultado. Entonces, deben ser definidos. Deben ser finitos. ¿Por qué? Porque tienen un inicio y tienen un fin. La otra parte, por más que sea yo el que haga el algoritmo, no puede ser un algoritmo ilegible, que solamente yo lo tenga que entender. Los algoritmos deben ser entendibles por todos. Todos deben entenderlo, no solamente quien lo hace. Por lo tanto, deben de ser muy legibles los algoritmos. Estas cuatro características son las principales que tienen el algoritmo. Los algoritmos tienen tres componentes. Siempre va a haber una entrada, que son los datos que yo le doy al algoritmo. Una vez esos datos entran y se procesan. Cuando se procesan, yo voy a obtener un resultado y eso lo voy a obtener en la salida, que será el resultado final que se obtiene. ¿De qué? De los datos que yo ingresé. Un programa, cuando yo realizo un programa, siempre es el conjunto de una estructura de datos que yo selecciono más el algoritmo. Recuerden, el algoritmo es una manera universal de ver un código. ¿Qué significa? Que el algoritmo, al ser universal, si yo sé Java, yo ese algoritmo lo llevo a Java. Si yo soy bueno en Python, ese algoritmo, el mismo algoritmo, yo lo puedo llevar a Python. El algoritmo, repito, el algoritmo no es un código que está hecho en un lenguaje definido. No. El algoritmo son un conjunto de pasos que están a veces hasta con lenguaje natural, que son fácilmente traducibles a un lenguaje de programación. Entonces, ¿un programa qué es? Es la unión, la transformación de ese algoritmo más la estructura de datos. ¿Por qué estudiar algoritmos? ¿Sí? ¿Por qué? Lo más importante, también ese es uno de los puntos clave, ¿sí? Porque aprendemos a resolver problemas por nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros podamos resolver problemas por nosotros mismos, eso es la ayuda que nos hacen el saber algoritmos. Porque les repito, si ustedes se dan cuenta, todo en nuestra vida, para movernos de un punto A a un punto B, tenemos que hacer una serie de pasos para poder llegar al punto final. Todo en nuestra vida, el día que tengamos un problema en nuestra cabeza estamos pensando qué hacer. Ese que está ahí es un algoritmo que estamos haciendo para poder resolver ese problema. Una respuesta a un problema involucra diferentes técnicas de solución. Significa que a veces, no que a veces, la resolución de un problema puede tener varias soluciones. Que una de ellas es la más óptima, sí, pero puede tener varias soluciones. Por eso
Cuando uno deja como trabajo un ejercicio, no puede ser que todos los estudiantes piensen igualito y hagan exactamente igual el mismo algoritmo. No, nosotros tenemos que idearnos o vernos y yo no creo que lo que yo haga, mi otro compañero también piense igualito. A menos que nos hayan enseñado igualito, igualito hacemos las cosas. Pero la resolución de problemas tiene diferentes soluciones. Por lo tanto, siempre he dicho, uno les deja un proyecto, todos no lo pueden hacer de la misma manera. Tienen que ser diferentes. Cuando uno realiza un algoritmo, recuerden que tienen que tener en cuenta qué tan rápido me soluciona el problema, qué recursos va a utilizar, ¿sí? Entonces, cosas como esa tienen que ser. Cuando uno crea un programa que de repente nomás necesito tres variables, A, B y C, pero he creado otras variables arriba, D, E, F, es decir, tengo cinco variables, pero de las cuales solamente tres uso. Cuando yo hago correr el programa funciona. Aunque no use las otras variables y solo uso las tres, el programa funciona. Y funciona bien. Pero internamente, esas cinco variables están ocupando un espacio de memoria. Y hay dos que están ocupando espacio de memoria que no lo estoy utilizando. Por lo tanto, estoy evitando que otro programa haga uso de ese espacio que yo lo estoy usando de manera incorrecta. Por lo tanto, un primer paso para organizar nuestra memoria es que no usen variables por usar. Creen las variables que ustedes van a utilizar. Si son tres variables, pues solamente creo tres variables. No creo más porque las otras dos van a estar ocupando espacio y eso hace que otros programas funcionen más lentos, eso hace que mi programa funcione más lento. Entonces, eso también tienen que darse cuenta porque eso va a quitar tiempo y va a gestionar de mala manera la memoria. Bueno, y aquí ya como estudiantes de la asignatura, además de esa capacidad que ustedes van a tener para resolver problemas, también es importante que entiendan cuáles son las técnicas para evaluar si un algoritmo eh, es el que menos recursos me ocupa, si un algoritmo es eficiente con respecto a otro, pues todo eso no lo van a obtener al inicio, porque para eso van a haber otras materias que le van a ayudar a hacer más ajustes de lo que nosotros vayamos a hacer. Pero es necesario que esa base la lleve para poder entender lo que viene más adelante. Bien, ahora vemos un poco sobre lo que hemos estado o lo que vamos a tratar, no que vamos a tratar, sino que lo que vamos a organizarnos y a manejar de manera más eficiente es nuestra memoria principal del computador. Y justamente veamos entonces un poco de la importancia, de cuál es la función, de cómo se optimiza o qué es lo que hay que optimizar cuando uno administra la memoria. Pues bien, la importancia sin lugar a duda, el manejo correcto de la memoria es crucial. Es crucial para que nuestros programas funcionen correctamente, aprovechando, disminuyendo los tiempos de procesamiento y la precisión de los resultados. Por lo tanto, la memoria juega un papel preponderante al momento de procesar los datos que nosotros le ingresemos al computador. ¿Cuál es la función de la memoria? Es que me va a tener que garantizar que los programas y datos se carguen en la memoria de manera eficiente. Cuando yo creo un programa, eso se vuelve en lenguaje máquina y se tiene que guardar en la memoria. Mientras el programa esté funcionando, va a estar ocupando ese espacio de memoria. Entre más, esa es otra situación. Yo puedo hacer un programa en 30 líneas, 50 líneas le voy a poner, 50 líneas de programación. Pero yo podría hacer esas 50 líneas estudiándola bien, la podría hacer en 20 líneas.
Pues esa es otra forma de administrar, porque recuerde que el programa también se guarda en la memoria y no es lo mismo 50 líneas que va a ocupar más espacio de memoria que 20 líneas que ocupan menos espacio de memoria. También se puede garantizar la eficiencia de la memoria RAM haciendo programas mucho más pequeños y también lo que se llaman programas modulares. ¿Sí? Modulares, no hacer un programa gigante, sino hacerlo por módulos. Eso también nos va a ayudar mucho a la administración de la memoria. ¿Y cómo lo optimizamos? Pues justamente se logra dándole un mejor rendimiento y la capacidad de respuesta de todo el sistema. Al haber una mejor administración, van a ser mucho más rápidos los resultados que vayamos a obtener. Existen dos tipos de memoria dentro del computador. Una es la memoria principal, que es la que nosotros vamos a administrar, ¿sí? Que es la memoria RAM, y otra es la memoria secundaria. Recuerden que la memoria RAM es de acceso muy rápido y volátil. Lo que yo guarde ahí, mientras ejecute el programa, cuando yo termino de ejecutar el programa, otra vez se libera la memoria, ¿sí? Si se apaga el computador y no he guardado, el programa se me borra, ¿sí? La memoria RAM siempre está guardando datos. Ahora, si yo quiero guardar esos datos perennemente, pues entonces uso la memoria secundaria. Pero eso no es que le da velocidad en procesamiento. Y ahí vienen, ahí juegan, son otras situaciones. Entonces, la memoria secundaria son los discos duros, la, la flash memory, los pendrive, toda esa situación son los memorias secundarias. Lo nuestro es la memoria primaria porque ese me da velocidad en procesamiento. ¿Sí? ¿Cómo se gestiona, cómo se gestionan los datos dentro de la memoria RAM? Se la hace de tres maneras. Uno, paginándola, ¿sí? Dividiendo la memoria en páginas. Otra, segmentándola, cogiendo porciones de memoria para guardar. Y la otra, utilizando una memoria virtual. Eh, pero uno de los tres que están ahí me ocasiona pérdida de tiempo en el acceso a la memoria RAM, ¿sí? Y justamente es la memoria virtual, porque necesitamos una memoria aparte de la memoria RAM, y en ese momento lo que hace es que trabaja en la memoria virtual y lo pasa a la memoria RAM. Trabaja en la memoria RAM y los resultados los pasa a la memoria virtual. Es decir, hay algo intermedio que me está haciendo perder algo de tiempo. Pero la paginación y segmentación la hago en la misma memoria RAM, ¿sí? Esto, aquí. Listo. Hay un término que se utiliza mucho. Yo me imagino que si trabajan en sus computadores, también han de decir voy a defragmentar el disco duro, dice. O voy a fragmentar el disco duro, dice. Pues la memoria principal también se fragmenta dependiendo del uso que se le dé o del mal uso que se le dé. Hay dos tipos de fragmentación en la memoria, que son la fragmentación interna. ¿Cuándo ocurre la fragmentación interna? Cuando la memoria asignada es mayor que la que necesito. ¿Cuál es el problema ahí? Que estoy desperdiciando espacio. Es decir, seleccioné más memoria de la que yo necesito. Pues estoy, como les dije al inicio, ¿eso qué significa? Que tengo 5 variables, pero al final solamente uso 3. Estoy usando, porque igual se está usando, aunque está ocupando, pero ocupando espacio en la memoria, aunque no lo esté usando esas dos variables. Entonces ahí estoy desperdiciando espacio. Eso es fragmentación interna. La otra fragmentación que puede aparecer es la externa. Eso es cuando hay demasiado espacio de memoria, pero el problema que la memoria es una especie de matriz, ¿sí? Es una especie de matriz. Pero
Hay suficiente espacio, pero el problema es que lo que quiero guardar necesita 5 espacios de memoria. ¿Qué es lo que hace el computador? Si aquí hay un espacio, ahí guarda una parte. Si el que le sigue está ocupado, por ende no lo va a ocupar, no va a ocupar. Y si hay un espacio, esa misma porción de ese programa lo va guardando en otro espacio. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Que cuando quiera acceder a ese programa, el programa empieza aquí y tiene que saltar buscando a ver dónde está la otra parte que sigue. Continúa el programa. Como los otros están ocupados por otro espacio, buscar dónde continúa el programa para que el programa continúe en su procesamiento. Eso nos trae que sea más lento el acceso, ¿sí? Eso significa que sí tenemos memoria, pero que no está contigua. Entonces, eso dificulta la asignación de los bloques continuos, porque lo más importante es que cuando yo guarde algo, se guarde del mismo programa uno a continuación del otro, uno a continuación del otro, y no que se graben separados. ¿Cuáles son los efectos que podrían dar esta fragmentación? Que podríamos desperdiciar recursos y podríamos traer una degradación del rendimiento del sistema, se nos hace más lento, ¿sí? Veamos un ejemplo de esto de la fragmentación, ¿sí? Esos son espacios de memoria, ¿sí? Espacios de memoria. ¿Qué pasa? Que se carga un proceso. Se carga un proceso. Como la memoria está totalmente libre, no hay problema de que empiece el 0, 1, 2, 3 o el espacio que quiera, pero no hay problema. El proceso se cargó de forma continua. Viene un segundo proceso y está bonito porque yo a partir del 4 puedo guardarlo de manera continua. Ahí está el proceso B. ¿Sí? Si quiero guardar un proceso C, también no tengo problema. Miren que el proceso A está continuo, el proceso B está continuo y el C está continuo. Pero ¿qué pasa? Que ya el proceso B se terminó. El A y el C todavía no se ha terminado. Perfecto. Libera la memoria. Libera su espacio de memoria. ¿Qué pasa cuando venga otro proceso y ocupe más de 3 espacios de memoria? Es decir, ocupe uno, dos, tres, y quiera 2 espacios más. Pero yo no puedo ocupar, es decir, quiere 5 espacios, uno, dos, tres. Ah, pero los otros están ocupados. Entonces, el proceso que viene, observe, se carga aquí y no puede ocupar esto y debe continuar acá. Es decir, que cuando cargue, qué bien, uno, dos, chute, ¿y dónde está el 3 y el 4? Comienza a buscar de forma secuencial y se va a demorar. Acá continúa el proceso. Eso es, hay suficiente memoria, pero no está contigua. Esa es la fragmentación externa, ¿sí? La que estuvimos viendo aquí. Esa es la fragmentación externa. Esta es cómo funciona la memoria, ¿sí? Y ahí es cuando se usa lo que se llama desfragmentar. Ejecutamos un programa, ejecutamos un programa, ¿para qué? Para que esto suba en el espacio que queda y me quede libre la parte de abajo. Pero eso ya es otro proceso que aquí no nos compete. Aquí lo que nos compete es saber administrar la memoria RAM, dándolo o declarándole variables que sean precisas y no que sean excesivas. Bueno, otra forma de indicar, porque va a haber una tabla donde me va a decir dónde empieza el proceso A, ¿sí? Empieza en la posición 0 y termina en la 3. Proceso B ya no existe, ¿sí? Es decir, que cuando yo acceda a la memoria, va a haber un puntero que cuando dice proceso C, va a acceder aquí. Y dice, está en las 7, 8, 9 y 10. El proceso C está desde la posición 7, si se dan cuenta, de la posición 7 hasta la posición 10. Entonces, yo accedo aquí, o el computador accede aquí, y luego accede a la información que está aquí, a los datos, perdón, que están aquí. ¿Dónde está el proceso D? En 4, 5, 6 y salta a las 11 y 12. Si yo me doy cuenta, 4, 5, 6 y tengo que saltar a la 11 y a la 12. Entonces,
Mientras esta es la memoria, esta es la paginación. Y me dice qué posiciones tengo libre. Bien, en resumen, la administración eficiente de datos y de la memoria es crucial. Eso debemos tenerlo en cuenta. Es crucial. Con esto podemos mejorar el rendimiento y optimizar mejor los recursos de los sistemas informáticos. El correcto manejo de la memoria nos va a contribuir a que un programa o que el computador, porque el programa también puede alterar al computador, pueda que logremos que el computador sea estable, tenga velocidad y la eficiencia en procesar y mostrar resultados. Y por último, una conclusión de lo que hemos visto es que facilita la comprensión del funcionamiento y la resolución de problemas en el computador. Bien, jóvenes, hasta ahí la clase de hoy día. ¿Alguien tiene sobre lo que hemos visto, antes de entrar a otra situación, porque ahí vamos a quedar con lo que respecta a la clase? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto, alguna observación, alguna aportación de lo que hayamos visto? ¿O le ha quedado claro sobre todo lo que les he explicado? Por favor, háganmelo saber. Perfectamente entendido por mi parte. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuerden, ya este documento se los voy a subir. El video lo proceso y lo subo. ¿Alguien más? O vamos a continuar con la otra parte que tenemos con respecto a la conformación de grupos que espero que hoy día lo podamos hacer. Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Alguien? Bueno, hasta ahí vamos a quedar. ¿Sí? Hasta ahí vamos a quedar. Si es que tienen conformación de grupos, háganmelo saber. Y si no recuerden, hasta hoy día, hasta las 5 de la tarde, por el correo me lo envían. Si ya, porque solamente hasta ahorita un solo grupo se ha formado. Si ya no forman grupo, pues toca hacerlo individual. Y eso pues se los diré en el momento de que yo suba el documento de la guía del trabajo que tienen que hacer. Bien, pregunto, ¿alguien tiene grupo o no? Sí, ¿Alguien yo tiene? acá ya tenemos grupo. Usted tiene grupo. Bien, Sí. bien. Ahí vamos a quedar. Solo se me quedan las personas que tienen grupos, ¿sí? Solo se quedan las personas que tienen grupos. Nos volvemos a ver por este mismo medio el día lunes. Voy a Hola, parar de profesor. grabar. Disculpe, yo también tengo que decir cuáles son los integrantes que son de mi grupo. Ya, perfecto. Entonces se me queda. Voy a parar de grabar. Voy a parar de grabar.